es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es Él, digno es el Cordero Santo, Santo, Santo. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es, quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es, quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es, quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú eres digno, Señor. ¿Quién es el Rey de Gloria? Asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que me das. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de Gloria? Él es todo paz. Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser,
gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de misericordia, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Me recuerda quién es el Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de misericordia, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de misericordia, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de misericordia, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de misericordia, Rey de gloria. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque podemos proclamar tu gobierno y tu majestad. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Toma un momento a su lugar. Bueno, pues vamos a buscar una vez más en Santiago, capítulo 1, y vamos a ver los versículos del 12 al 18. Santiago 1, versículos del 12 al 18. Y vamos a leerlo, el 12 vamos a leerlo los varones, el 13, por favor, mis hermanas, y nos vamos a reunir de nuevo en el capítulo número 18. Empezamos los varones con el capítulo 12, si ya lo tienen se pueden poner de pie, de favor. Y vamos a darle lectura juntos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es traído y seducido. Amados hermanos míos, no erréis. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y así vamos a recibir a Germán, que trae el mensaje de esta mañana, y le voy a pedir de favor a Liz, si puede pasar y orar por él. Sí, es mi amado.
Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Padre, de como un solo cuerpo, Señor, como parte de diferentes congregaciones, unirnos, Señor, para escuchar tu palabra. Te ruego, Señor, que hables a nuestro corazón, que pongas en nuestro ser la disposición de escucharte y de obedecerte. Bendice a Germán, que trae tu palabra, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Te lo dedicamos a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Pueden ocupar sus lugares, hermanos, por favor? Y mantengan, por favor, allí abiertas sus Biblias. Vamos a hablar de un tema que tiene mucha relevancia para todos los que estamos en este lugar. Es una institución, sin duda alguna, que el Señor ha permitido en nuestros tiempos para que nosotros podamos estar en este lugar y ser de alguna manera preparados. Pero esto no nos exime o no nos impide que también seamos objeto, seamos blanco de difíciles pruebas. Quien diga que no tiene una prueba hoy en día, pues simple y sencillamente es porque a lo mejor no está haciendo la voluntad de Dios. Así de sencillo. Y bueno, muchas cosas se han dicho acerca de quién es el que prueba y que si la prueba es igual a la tentación, son sinónimos. No quiero ahorita entrar en ese debate, porque a final de cuentas leímos ahorita que Dios, dice ahí la Escritura, Él no es el que tienta, sino nosotros mismos, dice, de nuestra propia concupiscencia, somos los que cedemos ante este tipo de problemas. Vemos también, hermanos, que Dios utiliza todo este tipo de mecanismos para hacer crecer a sus hijos, para hacer crecer a sus siervos, para hacer crecer a aquellos que ha ungido para una tarea en especial. Podemos ver la figura de un Abraham, aquel que le llama, y vemos que trabajó bastante tiempo con Abraham, y eso que Abraham es considerado el padre de la fe. Miramos que Abraham también fue sometido a pruebas, y pruebas muy complicadas, muy difíciles. Ahí vemos que tiene que ofrecer, Dios le dice, ofréceme a tu hijo. Vemos la vida también de un Job que según la Escritura dice que era también llamado justo. No había nadie sobre la tierra como Job. Era una persona dedicada que conocía de Dios, pero aún así fue sometido a prueba. ¿Y qué decir del mismo Señor Jesucristo? Quien antes de iniciar su ministerio, pues fue sometido a una situación muy complicada y directamente fue enfrentado por Satanás. No se tentó el corazón para nada Satanás para ir y hacerlo ceder ante el llamamiento que él había tenido o para lo que Dios lo había enviado. Imaginémonos entonces, hermanos, si Jesucristo mismo fue sometido a este tipo de dificultades, ¿qué nos espera a nosotros que nos decimos ser llamados por Dios? Quisiera, hermanos, hablar y quisiera mostrarles 3 interrogantes y asimismo esperando que el Señor nos ayude a contestarlas acerca de lo que es la prueba. La primera de ellas, hermanos, es ¿con qué actitud debemos tomar las pruebas? Y simple y sencillamente hay 2. No podemos ignorar la prueba. Hay 2 respuestas que nosotros tenemos a nuestro alcance. Y la primera de ellas pudiera ser con negatividad. Engloba cualquier sentimiento de enojo, ira, frustración. O echarle simple y sencillamente la culpa a los demás. Incluso llegamos delante de Dios y podemos echarle en cara el por qué estamos pasando por algo que a nuestro entender, a nuestra lógica, es injusto. ¿Y quién hay más justo que Dios, hermanos? Nadie. Si Dios nos da la oportunidad de ser sometidos, pues simple y sencillamente tenemos que apechugar, tenemos que soportar. Y la segunda actitud, hermanos, es la que espero tengamos todos, y obviamente es la positiva. Dice el versículo 2 del pasaje que estamos leyendo, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago está dirigiendo esta carta, dice ahí el versículo 1, a los que están esparcidos, aquellos que han sido sacados de su zona de confort. Y yo creo que más de uno de los que estamos aquí, hermanos, hemos sido extraídos de nuestra zona de confort. Algunos teníamos un trabajo estable, un trabajo que nos redituaba. Algunos tienen su carrera. Y eso de verdad me llena a mí de mucha alegría, que muchos de ustedes están
muy preparados para el ministerio, porque les ha dado el Señor esa oportunidad de concluir una carrera profesional. Y ustedes estando allá en su zona de confort, a lo mejor ustedes decían, no, pues con que yo asista los días que haya culto en mi iglesia, con eso estoy sirviendo al Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí no pensábamos así? Y de repente viene esa cosquillita en nuestro corazón y dice, necesito más de ti. Ay, Señor, ¿me estás llamando a qué? Y empieza también esa carga en nosotros. Necesito prepararme para ser más eficiente en el ministerio que el Señor me ha entregado. Así estaba la nación de Israel en aquel entonces, toda dispersa. Y muchos de ellos tenían estas dos opciones: tomar la prueba con una conducta, como muchos seguramente lo hicieron, con una conducta negativa, reprochándole a Dios por lo que estaba pasando. Pero si bien es cierto, hermanos, no era culpa de Dios. ¿Por qué viene la dispersión del pueblo de Dios? Por su propia concupiscencia, por su propia debilidad. Y Dios una y otra vez, vemos allá en los libros de los profetas, una y otra vez los está llamando al arrepentimiento y no quieren. Ok, mandó a sus profetas, no les hicieron caso. Vino Él mismo a través de Jesucristo y muchos de ellos seguían siendo duros de corazón. Pero dentro de todos ellos estaban aquellos que sí habían aceptado que Jesucristo es el Señor. Pero de alguna manera sufrieron también este embate de la dispersión. Y ellos estaban prácticamente en la cuerda floja. Si seguían o se regresaban a una tradición, a una religión que ellos tuvieron y que pues sí tenían problemas, pero no como los que hoy en día estaban enfrentando. Dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿A quién le da alegría el estar pasando dificultades? A nadie, ¿verdad? Nuestra lógica humana, si vemos a una persona que tiene una dificultad y la vemos reír, ¿qué es lo que nos dice? Esta persona ya perdió la conciencia, simple y sencillamente. O a veces las personas de afuera, cuando ven que los cristianos pues no sufrimos más allá, porque sabemos o tenemos la seguridad de que nuestra vida está en el Señor, ellos no se encuentran una lógica. Dice, de verdad, tú tienes un mundo de dificultades y te puedo ver de pie. ¿A cuántos no nos han dicho esto? Y no solamente estás de pie por ti mismo o para ti mismo, sino tu fortaleza te alcanza para dar fortaleza a los demás. Y tiene mucho que ver la actitud con la que nosotros enfrentamos estas dificultades. Si no estás pasando pruebas en este momento, las vas a pasar. Y no es de que te esté deseando algo malo, hermano, hermana, sino que es algo natural dentro del pueblo de Dios. Tenemos que ser sometidos a prueba para que de verdad reflejemos que somos obedientes al Señor. De alguna manera nos debe de llenar de gozo, de alegría, el hecho de estar en pruebas, hermanos, porque somos el blanco de Dios para crecer. Y decía mi pastor, si tú crees que una prueba es muy difícil, espérate a que pases esa. Dice, porque viene una mayor. A ver, chavos de primero, si ustedes creen que primero es difícil, espérense a que pasen a segundo. Aquí sí se cumple lo que dice, no hay descanso para el impío. Aquí sí se cumple, hermanos, y no me lo van a negar con esas famosísimas tareas. No está mi hermano, sí está, hermano Villagrán, perdón, no quería decir su nombre. Y nos sirven de muchísimo, y nos ayudan muchísimo. Para aquellos que decimos, no conocemos mucho de la Biblia, venimos y empezamos a trabajar con nuestros cuestionarios. Caray, yo no sabía que en el reino del norte, ¿cuál es el reino del norte? A ver, chavos de primero, ¿cuál es el reino del norte? Tacha, hermanos. ¿Cuál es el reino del norte? Israel. ¿Cuál es el reino del sur? Judá. Yo no sabía que en el reino del norte
pues todos los reyes o la mayoría de reyes habían sido tan malos con Dios, habían sido tan apóstatas. Nuestra actitud, hermanos, debe de reflejar nuestra propia madurez. No podemos estar, dice la palabra del Señor, como niños fluctuantes. No es posible, hermano, hermana, que tú pasaste una prueba y vuelvas a regresar a pasar la misma. Eso como que no tiene lógica. Si tú ya has avanzado en el ministerio, en tu caminar con el Señor, en tu vida cristiana, ten la seguridad de que viene una mayor. Y esto no es para hacerte la vida cansada, sino todo lo contrario, para que te fortalezcas en el Señor. La actitud, hermano, hermana, que yo te invito en este día que tomemos es positiva. Tampoco tirarnos a la locura y decir, me está yendo re mal, gloria a Dios. No, decir, bueno, Señor, si me has permitido vivir esto, seguramente tiene un para qué. Seguramente tienes un propósito en mi vida, seguramente. Y rápidamente les quiero comentar mi experiencia. Entrando en el primer año que yo tuve la oportunidad de estar en el seminario, no llevaba ni medio año y fallece mi mamá. Y yo así de, ¿qué hago aquí? No se suponía que estando con el Señor todas las cosas iban a salir bien. Pues sí, todas las cosas ayudan para bien, dice el apóstol. Y eso de alguna forma me pegó mucho, nos pegó a la familia, porque no teníamos en la mente pues que la mamá se iba a ir, aunque tenía enfermedad, pero pues no pensábamos que fuera para tanto. Es más, de alguna forma creímos que mi padre era el que de alguna manera iba a sucumbir primero. En mi mamá mirábamos fortaleza y Dios nos cambió ahí la situación. A los 8 días me hablan a las 6 de la mañana, siendo domingo. Y de verdad que es una carga muy pesada en domingo. Siendo en domingo me hablan a las 6 de la mañana que fallece uno de los 2 diáconos de la iglesia. Y el decir uno de los 2 diáconos de la iglesia era porque nada más eran 2 diáconos y sus familias eran los que estaban en la iglesia. Nada más. Fallece este hermano. Y allí vamos. Y yo preguntándome, Señor, ¿de verdad quieres que yo haga esto? ¿Es correcto? Hermanos, yo ingreso al seminario en el 2001. Y por diferentes circunstancias me salgo, entro, me salgo, no puedo continuar. Hasta el 2008 que me dice el Señor, a ver, ¿ya te estás quieto? Ten la seguridad que ya yo te llamé. Y así me trajo, hermanos. Y yo sé que muchos de ustedes, hermanos, pueden tener en su corazón, y ahorita vemos, más bien ya no vemos a algunos que ingresaron en este ciclo escolar. Pero si el Señor los llamó, los vamos a volver a ver aquí, hermanos. Los vamos a volver aquí. El Señor me trajo y me dijo, terminas lo que empezaste. Y en medio de eso, la prueba. Y la prueba continúa, hermanos. ¿Qué actitud pude tomar en ese momento? No les niego, hermanos. Sí me puse pesimista, sí me enojé. Pero de alguna manera el Señor me permitió, trabajó en mi corazón y me permitió asimilar todo esto y decir, estoy por el camino correcto. Y no estoy diciendo que ya las libré de todas, hermanos, estamos en el mismo camino. Yo les aventajo a lo mejor 2, 3 años a ustedes, pero continuamos esperando crecer en el Señor. Esperamos esas pruebas constantemente. Algunos de ustedes ponen ahí en el grupo que tienen dificultades, tal vez con los vecinos, tal vez con la congregación. Eso es normal, hermanos. Eso es normal. Lo malo fuera es que no tuviéramos problemas, dicen algunos. ¿Por qué? Porque Satanás ya nos tuviera bien sujetos. Es normal, hermanos, que tengamos dificultades, pero necesitamos nosotros hacer la diferencia. Somos llamados nosotros a hacer la diferencia en estos lugares. Entonces, la primera interrogante, ¿con qué actitud se debe de tomar? Con la actitud más positiva que se pueda, hermanos. En segundo lugar, la segunda interrogante, ¿qué está formando? ¿Qué está desarrollando? En primer lugar, nuestra paciencia, definitivamente. Y decía una hermana, no le pidas a Dios que te dé paciencia porque te van a llegar más pruebas. Pues sí, ¿de qué manera vamos a desarrollar esa paciencia si no es a través de pruebas?
Dice el versículo 3 y 4, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La impaciencia, hermanos, es infructuosa, no nos lleva a nada bueno, puede producir efectos peores que la misma prueba. Por otro lado, la paciencia nos hace mejores personas, con la capacidad de tomar mejores decisiones y sortear las pruebas que estamos pasando. Necesitamos mucha paciencia, hermanos, porque nuestra visión, nuestra mirada está demasiado limitada. Y yo me imagino a los caballos que utilizan para correr, nada más le dejan libre la vista hacia adelante, no pueden ver para los lados. Pero el Señor, que ve todo el panorama que nos espera en un futuro, nos conduce. Y si tú te dejas conducir por el Señor, aunque tú digas, ay Señor, ¿por qué me estás haciendo atravesar por este mar rojo? ¿Por qué no me llevaste por lo seco, allá por donde están aquellos pueblos filisteos? Y dice la Biblia que no los llevó por allá porque aquellos ya eran guerreros y estos eran esclavos. Y Dios los llevó al pueblo de Israel y lo atravesó por un mar. Y renegaron muchas veces por la impaciencia que tuvieron. Necesitamos paciencia y eso es lo que se está desarrollando con la prueba. En segundo lugar, se está asimismo desarrollando nuestra dependencia hacia el Señor. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿a quién la vamos a pedir si no es a Dios? El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y le será dada. ¿Cuántas veces tú has pedido sabiduría al Señor para enfrentar estas pruebas, hermanos? A veces lo que pedimos es, quítanos de esta dificultad, quítanos de esta tentación que yo mismo me metí, porque así lo dice la palabra. Yo soy el que me meto en esas tentaciones, pero aún así el Señor me puede socorrer. El Señor nos da, necesitamos de la sabiduría divina para enfrentar la prueba y así tomar la mejor decisión. Nadie te va a indicar mejor la salida que Dios mismo, absolutamente nadie. Es necesario que puedas levantar tu mirada y pedir apoyo de lo alto. Nuevamente vuelvo a esta imagen. Nosotros solamente vemos lo que nuestros ojos nos dejan ver, pero Dios, que ya vio incluso nuestro final, Él es el que nos puede conducir correctamente. Es necesario que acudamos a Él. Necesitamos depender en el Señor. Y hermanos, no sé, a lo mejor este fenómeno nada más lo puedo ver en mi persona. Pero cuando nosotros estamos adentrándonos en el ministerio con el Señor, somos muy fervientes con Dios. Oramos, leemos nuestra Biblia, pasamos mucho tiempo con Él. Y lo que nos dicen una y otra vez desde este púlpito es una verdad, hermanos. Llegamos a este lugar, nos preparamos y parecería que nos preparamos para hacernos un lado de Dios. Y debe de ser todo lo contrario, hermanos. Si nos estamos preparando es para acercarnos más a Dios, para que dependamos más a Dios. Si conocemos la voluntad de Dios, ella misma es la que nos está indicando que necesitamos depender de Dios en todo momento. De nada nos van a servir nuestros títulos, hermanos, cuando nos enfrentemos a la prueba. De nada te sirve. Tenemos testimonios de nuestros hermanos que salen a sus campos a trabajar, a los misioneros. ¿Y tú crees que a los que están allá en aquellos lugares remotos les interesa que tú seas licenciado en misiones transculturales o licenciado en teología? Les da lo mismo. Pero si tú eres una persona que los quiere acercar a Dios, ellos van a mirar eso. Ah, ok, tú sabes el camino que nos lleva a Dios. Debemos de depender del Señor. Eso es lo que está formando, eso es lo que está desarrollando la prueba. En tercer lugar, lo que está desarrollando es nuestra propia fe. La fe es algo que se viene trabajando desde el momento en que nosotros, hermanos, hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna.
Y yo me voy con el pasaje de Romanos 10:17, que dice: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Aunque allí está hablando acerca de la fe para la salvación, no podemos hacer a un lado que si nosotros seguimos conociendo de Dios, vamos a tener más ese acercamiento y esa confianza de que Dios puede. La confianza que tenemos en Dios denota el tiempo que separamos para estar con Él. Una persona que tiene fe en Dios no duda que la decisión que tome estará respaldada por el Señor. ¿Cuántos de los que están aquí, y no quiero que me contesten, hermanos, tomaron la decisión de venir aquí creyendo que Dios los había traído? Yo creo que todos, hermanos, todos. Todos tomamos la decisión de me voy al seminario porque escuchamos esa voz. A lo mejor unos dijeron, yo la escuché tan clara que no podía aguantar más tiempo y venir. Una persona que tiene fe en Dios no duda que la decisión que tomó está respaldada por Dios. Por otro lado, si todavía tenemos dudas, es necesario replantear nuestra posición delante de Dios. ¿Estamos leyendo la Biblia, hermanos? Vamos a poner la figura de los padres con su hijo. Si los padres primeramente le dan esa confianza a su hijo de que puede hacer las cosas, del que él tiene la capacidad, el hijo va a caminar y va a avanzar con esa seguridad. Y el hijo sabe que si en un momento dado él tropieza, sus padres van a estar ahí para levantarle. Y esto es por la relación estrecha que tiene el hijo con los padres. Así es nuestra relación con Dios, hermanos. Así es tan estrecha que si en un momento dado la tentación es tan grande que prácticamente nos estamos dejando llevar, creemos que Dios nos va a sacar de ese lugar, creemos que nos va a sacar de ese problema en el que estamos, nos va a sacar avante. ¿Lo creemos, hermanos? Definitivamente, hermanos, si nosotros pasamos tiempo con Dios, nuestra relación es más estable, es más firme con Dios. ¿Qué más está formando, hermanos? Nuestro carácter de cristianos. Dice el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué tan confiables somos en nuestra constancia, hermanos? ¿Somos constantes? Como mexicanos, hermanos, tenemos esa deficiencia y la tenemos como cultura. Somos inconstantes. No quiero generalizar a todos, pero sí un gran porcentaje, hermanos, somos inconstantes. Pero a lo mejor tú pudieras decir, no, yo sí soy bien constante. No, yo lo que me propongo hasta que no lo termino. Pero ¿qué tal si le hacemos esta pregunta a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus amigos, familiares, a la iglesia misma? ¿Eres constante? A ver, tú eres de los que llegas y en el plan de trabajo para el año que estamos iniciando dices, necesitamos más oración. Vamos a abrir tantas horas de oración a la semana para que podamos estar. Y el único que no llega eres tú. Tú solito te estás engañando. Necesitamos ser constantes, hermanos. Y eso es parte también de la formación que se debe tener, o el resultado que se obtiene al ser sometidos a prueba. Necesitamos ser constantes. Para los que hemos tenido la oportunidad de estudiar la historia del cristianismo, no me dejarán mentir. Hay un fenómeno también muy curioso, que cuando la iglesia sufre tribulación, de alguna manera crece. Cuando la iglesia es perseguida, crece. Pero cuando la iglesia no tiene dificultades, dejan de ir. En la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, era el tiempo en que las iglesias estaban abarrotadas de personas. ¿Por qué? Porque había dificultades, había problemas sociales, políticos, económicos y sin lugar a dudas hasta religiosos. Y era cuando las iglesias tenían más asistencia. Hoy en día, hermanos,
Yo creo que necesitaríamos algo similar a esto para que nuestra constancia se refleje. ¿Qué está formando entonces, hermanos? Nuestra paciencia, nuestra dependencia en el Señor, nuestra fe en el Señor, nuestro carácter como cristianos. La tercera interrogante, hermanos, ¿a quiénes afecta las pruebas? ¿A quiénes afectan, hermanos? Sin lugar a dudas podemos decir a todos por igual. Dice el versículo 9, dice, el hermano que es humilde de condición gloríese en su exaltación. Y el 10 dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. De alguna manera está hablando, hermanos, de los que son inmaduros o que son nuevos creyentes, pero también de los que ya tienen una madurez en el camino del Señor. Todos estamos expuestos, hermanos, y como les dije en un principio, si el Señor Jesucristo también se sujetó a estas dificultades, que nos hace pensar que nosotros no las necesitamos o no las vamos a pasar. Y hubo un tiempo, hermanos, en donde yo decía, pues me gustan los exámenes. Yo sé que la mayoría pudiera decir, no, un examen como que a la mera hora muchos fallamos. Pero eso a mí de alguna manera, a mí mismo, me hacía entender si había puesto el suficiente empeño, la suficiente atención a la materia que estaba llevando. Y era un reto para mí. Ok, si saqué tal calificación es porque no le dediqué el tiempo suficiente. De la misma manera, hermanos, nosotros podemos ver las pruebas. El Señor me está dando la oportunidad de crecer, de madurar, y no de quedarme en una condición de inmadurez. Y muchos, hermanos, y aquí está mi esposa que no me dejará mentir, sin duda alguna, del 100% de las llamadas para pedir informes, vienen a estudiar el 30%. Del 100% de llamadas para pedir informes. Y se les satura con información y se les invita. Y a veces, hermanos, empiezan a caer en justificaciones. No, es que no tengo economía. No, es que creo que todavía no es mi tiempo. O también nos encontramos aquellas personas de que lástima, no cubro el requisito de los 2 años de bautizado. Hay personas que se animan, hermanos, y yo creo que son de las más animosas, que encuentran su primer amor y dicen, yo me quiero preparar para ser efectivo con el Señor. Pero todo lleva un proceso, hermanos. Es como un bebé, tú no le puedes dar un pedazo de bistec para que coma. Le estarías dañando completamente. O como a una persona que ya es madura, pues no le vas a dar papilla, porque nunca se va a sentir satisfecha. Hermanos, es importante que tengamos siempre presente este principio. Las pruebas es para todos. A manera de conclusión dice el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Hermanos, el pasar la prueba no va a depender de cuál es su fuente. El pasar la prueba depende de nosotros. ¿Cómo vamos a responder nosotros como hijos de Dios? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra actitud? Cuando pasamos una prueba, les comentaba, tenemos que tener presente que este es el principio de una vida de crecimiento, Es necesario entonces, hermanos, que seamos sometidos. Dice Job 23:10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Oremos, hermanos. Te queremos agradecer, Padre Santo, en esta mañana